Apréndase esto, para la vida, para que lo tenga muy presente. Las crisis son para nuestra alma lo que el ejercicio es para nuestro cuerpo. Se lo voy a repetir. La crisis es para tu alma lo que el ejercicio es para tu cuerpo. El problema es que somos perezosos, somos conformistas y somos mediocres hasta con nuestro cuerpo. Imagínate con el alma. ¿Sabías que el negocio de los gimnasios es que tú pagues una membresía de mínimo 6 meses porque está científicamente comprobado por estadísticas que el 95% de las personas no pasan del primer mes? Y como no somos disciplinados para ejercitar nuestro cuerpo a través del ejercicio, mucho menos somos disciplinados para ejercitar el alma a través de la crisis. Por eso el Señor dice, gózate cuando tengas que enfrentar pruebas. Alégrate cuando tengas que enfrentar tribulación. Pero las personas que son anímicamente débiles, emocionalmente inestables, ven la crisis como un problema, cuando la crisis verdaderamente es la mejor oportunidad para tu crecimiento. Así que yo te quiero hablar un poco de cómo vivir una vida en abundancia. Dice la palabra allí en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. El ladrón, el propósito del ladrón, diga conmigo, el ladrón tiene un propósito, es robar, matar y destruir. Pero mi propósito, dice Jesús, es darles una vida plena y abundante. Mi propósito es que tengan vida y la tengan. Ahora bien, la vida te presenta 2 propósitos. ¿Cuántos propósitos? 2. Pero tú eliges qué propósito vivir. O vives el propósito del enemigo y todo el tiempo te deja robar, matar y destruir para vivir en escasez. Escasez emocional, escasez espiritual, escasez afectiva, escasez financiera, escasez en todas las áreas. O te alineas con el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a la tierra y comienzas a tomar las decisiones que tienes que tomar para vivir una vida en abundancia. Diga conmigo, vida en abundancia. Hay un libro que me gusta mucho, se llama La vida que Dios bendice. Porque Dios no bendice todas las vidas. Escúchame, hay vidas que Dios bendice y hay vidas que no se dejan bendecir. Por eso las vidas que no se dejan bendecir están alineadas con el propósito del enemigo, porque se dejan robar la paz por cualquier cosa, se dejan matar sus sueños por cualquier adversidad, se dejan destruir sus planes por cualquier dificultad. Por eso todo el tiempo viven en escasez. Pero las vidas que Dios bendice se reflejan en una sola palabra, diga conmigo, abundancia. Y dice Dallas Willard en su libro La vida que Dios bendice, la abundancia no comienza con posesiones, sino con percepciones. Mientras tu alma esté en escasez, ninguna bendición te llenará. Por tanto, el problema no es cuánto tienes, sino cómo te percibes. Porque la abundancia no tiene que ver con lo que tienes, tiene que ver con lo que eres. O eres abundante o eres escasa. Y puedes tener casa, carro y beca y alguien que te mantenga, pero eres escasa. Y una persona escasa no agradece, se queja. Una persona escasa critica, reniega, se lamenta, se vive metiendo en la vida de otros porque detesta la escasez de su propia vida. Y es porque eligieron un propósito, diga conmigo, el del enemigo. Pero tú y yo estamos aquí porque el Señor Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero tienes que entender algo para tu Facebook. La abundancia no llega, se elige. Te lo voy a repetir. La abundancia no llega, se elige. Eso significa que si estás en escasez, no te quedes sentado esperando que llegue la abundancia porque tienes un montón de versículos resaltados en la Biblia que hablan de abundancia. No, la abundancia nunca va a llegar si tú no la eliges. La abundancia se elige porque la abundancia, diga conmigo, es un estilo de vida. Diga al que está a su lado, tú eliges cómo vivir tu vida. Tener abundancia no es acumular, es disfrutar. Por eso hay personas tan pobres que lo único que tienen es plata, pero son escasas.
Tú puedes tener casa, carro y beca y vivir escasa y sentirte inconforme y no alcanzar la felicidad. Esta tarde voy a subirles a las redes sociales un video que Dios me regaló en el corazón, en el que me permitía entender algo. El propósito primordial de nuestro cristianismo no es conquistar, es renunciar. Porque la verdadera conquista no es material, la verdadera conquista del evangelio es la paz. Por eso el Señor Jesús dijo: mis carros les dejo, mis carros les doy. No. Mi dinero les dejo, mi dinero les doy. No. Entonces, ¿qué nos dejó? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por eso la paz que yo les doy sobrepasa todo entendimiento. Y si quieren vivir un verdadero cristianismo, busquen la paz y síganla. El problema es que estamos tan ocupados buscando casa, carro, beca, restauración familiar, restauración personal, restauración financiera, que no nos damos cuenta que estamos perdiendo lo único que vinimos a conquistar: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que no te llamó Dios a conquistar, te está robando lo único que tú puedes conquistar. Y la paz no viene por adquirir, la paz viene por renunciar. Nunca tendrás paz por adquirir algo, pero tendrás paz cuando te atrevas a renunciar a lo que tienes que renunciar, soltar a lo que tienes que soltar para comenzar a vivir la vida en abundancia que Dios preparó para ti. Bueno, excelente. Esa es la esencia, la paz que el Señor Jesús nos vino a dejar. Dese fraternalmente el saludo de la paz. Entonces, tener abundancia no es acumular, tener abundancia es disfrutar. Por eso el Señor dice que es mejor un bocado de pan en una mesa donde hay paz que un manjar y un banquete en una mesa donde hay discordias. Porque de nada te sirve trabajar para llenar la mesa de tu casa si no estás trabajando para traer paz a tu vida. Porque la paz interior es la que produce paz exterior. Abundancia tiene que ver con tu capacidad para disfrutar. La abundancia no te esclaviza, la abundancia te libera. Pero hay personas que son tan escasas que viven esclavas de adquirir. Porque cuando tenga esa casa, cuando pague esa deuda, cuando restaure esa familia, ahí voy a tener paz. Mentira del diablo. La paz solo viene cuando tú verdaderamente estás dispuesto a ser libre. Y ser libre no es hacer lo que se te venga en gana. Ser libre es hacer lo correcto. Y mientras tú no puedas elegir hacer lo correcto, eres esclavo de lo incorrecto y nunca vas a tener paz. La abundancia no se mide en lo que tienes, la abundancia se mide en lo que das. Por eso una persona no es abundante por adquirir, una persona es abundante por renunciar. ¿Sabes por qué Abraham fue llamado padre de multitudes? Eso se llama abundancia. No fue porque recibió a Isaac, fue cuando decidió entregar a Isaac. ¡Ay, qué tremendo es eso! Pero muchos de nosotros creemos que vamos a ser abundantes cuando la cuenta del banco suba, cuando la casa se pague, cuando mejoremos el modelo del carro, cuando firmemos ese contrato que soñamos, cuando entremos en ese cargo que anhelamos. Y lo que no sabemos es que entre más conquistemos en el mundo, más paz perdemos en el corazón. Por eso dice el Señor Jesús: en el mundo tendréis. Y entre más conquistes cosas del mundo, más aflicción vas a tener en el corazón. Por eso confíen, porque yo he vencido al mundo. Por tanto, si quieren tener paz, no la busquen en el mundo, búsquenla en Cristo, que ya venció al mundo. Pero una persona abundante no se mide por lo que tiene, se mide por lo que da. Por eso tu verdadera abundancia está en tu capacidad de dar. Y hay personas que son escasas porque acumulan pero nunca dan. Porque teniendo no dan. Y porque queriendo dar no dan. Porque son escasas. ¿O recuerdas al joven rico? ¿Cómo era el joven? Pero estaba escaso. Porque nada lo llenaba. Le decía: mira, Señor, desde niño he guardado los mandamientos, desde niño he servido en la iglesia, tengo casa, carro y beca, tengo todo lo que cualquier persona querría, pero no tengo una cosa. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: sencillo, mi hijo, vende todas las posesiones que tienes y ven y sígueme. Y el joven se entristeció porque tenía muchos bienes, pero era escaso.
y no tenía lo único que podía transformar su vida: paz en el corazón. Y por eso yo te hablo en esta mañana. ¿Tú qué crees que vas a tener paz cuando esa persona regrese, cuando ese negocio se dé, cuando esa puerta se abra? Eso nunca te va a dar paz. Pero cuando decidas soltar lo que tienes que soltar y confiar en lo que Dios te quiere entregar, ese día vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, excelente. Te voy a dar 5 claves para activar vida en abundancia. Diga conmigo: vida en abundancia. Pero estas claves que te voy a dar son cimentadas en una medida. La palabra nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno de ustedes, o a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Diga conmigo: medida de fe. Diga al que está a su lado: tú y yo medimos diferente. Eso significa que la dimensión de la fe tiene una medida. La abundancia tiene una medida. Es decir, puedes tener mucha abundancia o poquita abundancia, o ninguna abundancia. Tú determinas la medida de acuerdo a la fe que Dios te entregó. Por eso una persona puede tener 100 millones de dólares en el banco y ser escasa. Tú puedes tener 100,000 pesos en la cuenta y ser abundante. Porque tienes una medida de fe que el que tiene lo material no desarrolló. Por eso la medida es fundamental. Diga conmigo: medida. Y te voy a dar 5 claves, 5 medidas para comenzar a partir de hoy a vivir una vida en abundancia, a dejar de ser escasa, a dejar de pensar que el mundo te va a ofrecer lo que solo en el cielo puedes encontrar, a dejar de buscar en las personas lo que solo puedes encontrar en Cristo. Abundancia, abundancia. Diga conmigo: ser abundante. La primera medida: cambia tu lenguaje interno. Cambia tu lenguaje interno. En otras palabras, mide tus palabras. Mide tus palabras. Porque algunas personas declaran palabras de abundancia, pero otras solo viven declarando palabras de escasez. Y si no mides tus palabras, tu lenguaje interno te va a mantener esclava de la escasez. No tengo. No, y vas a mirar y la cuenta está llena, pero no tienes para Dios. Tienes para alimentar el temor por el futuro, porque ¿y si se me acaba? ¿Y si me echan? Entonces tú no confías en el Dios que te abrió esa puerta. Porque si confiaras en el Dios que te abrió esa puerta, sabrías que cuando Él mismo cierre esa puerta es porque hay una más grande que te está abriendo. Pero como no confías en Él, confías en ti y en lo que tu cuenta te pueda mostrar. Pero Él le dijo al hombre: necio, esta noche vienen por tu alma, y todo lo que acumulaste, ¿para quién será? Lo dice el gran filósofo. Todo el mundo pelea si dejo una herencia. Si dejo un tesoro, no lo gozo yo. Se apodera el diablo de aquella riqueza y entonces no voy a la gloria de Dios. ¿Eso es bíblico? Sí, sigue escuchando a Diomedes, mamita. Pero es verdad, es verdad. Por eso la plata que cae en mis manos la gasto en la iglesia, en el evangelio y orando. Gloria a Dios. Mira la importancia de aprender a medir tus palabras. Libro de Proverbios capítulo 30. Y esta es una cita bíblica que durante años me inquietó mucho, porque yo escuchaba a la gente declararla y me da un no sé qué, no sé dónde. Yo decía, eso no puede, y lo declaramos con tanta piedad. Y cuando tú miras los estudios bíblicos, dicen, no, es que se asemeja al apóstol Pablo. No, es que se asemeja al corazón de Jesús. Y yo decía, no puede ser. Esas no son palabras de un hombre que le sirve al Dios al que yo le sirvo. Mira lo que dice, versículo 8 y 9. Señor, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades,
Pues si me hago rico, podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender al santo nombre de Dios. Y hay gente que es: Señor, no me des mucho ni me des poco, dame lo necesario para sobrevivir. ¿A qué Dios le están orando? ¿Al que dice que vino para darte vida y vida en abundancia? ¿Al que dice que te quiere dar mucho más de lo que tú puedes pedir o esperar? ¿Al que dice que si guardas y haces conforme a todo lo que su palabra dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? ¿Al que dice que da abundantemente y sin reproche? No, ahí no le estamos orando a ese Dios. Pero muchos cristianos declaran con sus bocas palabras de conformismo, de estancamiento, de limitación y de mediocridad, y se creen espirituales por hacerlo. Pero miremos de dónde nace esto, porque todos se quedan en el verso 8 y 9. Pero ¿quién está hablando? En Proverbios capítulo 30, no es el sabio Salomón, es Agur. Y mira lo que dice, esta petición parece espiritual, pero mira el versículo 1 para saber quién está hablando. Los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen el siguiente mensaje. Mira cómo estaba el corazón de Agur. Cansado estoy, oh Dios, cansado y agotado. Esas palabras de conformismo son producidas por un alma agotada, por un alma emocionalmente afligida y cansada, no por un alma avivada y espiritualmente empoderada. Por eso cuidado con tus palabras cuando te sientas agotada, porque puede que estés declarando ruina emocional, ruina espiritual, ruina financiera, simplemente por hacerte la víctima. Y quedaste atado al dicho de tu labio. ¿Aló? Segunda característica, versículo 2. Soy demasiado torpe para ser humano y me falta sentido común. Lo está hablando una persona que reconoce su torpeza y su falta de entendimiento, y nosotros la recitamos como si fuéramos espirituales por recitarla. Y muchas veces has sido torpe para declarar escasez sobre tu vida. No me vuelvo a enamorar, totalmente, ¿para qué? El amor no es para mí. No, yo nunca volveré a tener un trabajo como este. No, es que de esta no me levanto. Es que si no es así, ya no hay otra forma. Y comienzas a declarar palabras torpes, pero te crees espiritual. Señor, con cualquier cosita yo me conformo, y tenga que se ganó un chepe, un Héctor. ¿Por qué? ¿Porque crees que Dios te diseñó para conformarte con poco? ¿Porque crees que la crisis era para dañarte? No. La crisis era para ejercitar tu alma, para hacerte más fuerte, para madurarte, para darte más carácter. Jamás el Padre permitiría que algo te sucediera a menos que fuese necesario. Pero somos torpes al momento de hablar, por eso tienes que medir tus palabras. Dile al que está a su lado, mide tus palabras. Hay mujeres que son escasamente afectivas y no salen de la depresión por sus palabras. No salen de la soledad por sus palabras. No salen de la ruina y la mendicidad financiera por sus palabras. Se le pegan a un avión fallando por sus palabras. Los tumban en los negocios. Tercera característica. No he dominado, versículo 3, no he dominado la sabiduría humana, ni conozco al santo. Palabras que evidenciaban que este hombre no conocía al Dios de la abundancia. Y muchos cristianos la recitan. Y yo los he visto orando. No, pastor, yo entré a otra dimensión espiritual. ¿A cuál, hija? Le digo a Dios, no me des demasiado, pero tampoco muy poquito. Yo, claro, entraste a la dimensión espiritual de la ruina, a la dimensión espiritual del diablo que te quiere robar, matar y destruir, no a la de Cristo que te quiere dar vida y vida. Por eso mide tus palabras, porque puede que tus palabras reflejen que no conoces a Dios. Y porque no conoces a Dios, vives declarando palabras incorrectas de escasez espiritual. Tú no me escuchas, yo no soy importante para ti, yo no valgo para ti, tú no cuidas de mí. Y entonces, ¿por quién fue Jesús a la cruz? ¿Por tu vecina? ¿Por tu primo Timoteo? ¿Por la tía Clotilde? También fue por ellos, pero también fue por ti, porque tú tienes valor para Dios. Por eso mide tus palabras, porque tus palabras de escasez y conformismo rechazan la abundancia que Dios te quiere dar. ¿Quieres vivir una vida abundante? Entonces cuida tu lenguaje interno. ¿Cómo te hablas?
en los momentos de crisis? ¿Qué palabras declaras en los momentos? ¿Sabes cuántas personas son atormentadas por espíritus de depresión? Porque cuando se murió la tía Genoveva le dijeron: Señor, llévame a mí, no a ella. Si se la quiere llevar a ella, que se la lleve, va con él. Pero tú abres portales espirituales de muerte. Abres portales espirituales de ruina familiar, emocional, sentimental, financiera, simplemente porque no aprendiste a tener la boca cerrada cuando tus emociones querían dar fruto. Y evidenciabas que no conoces al Dios de la abundancia, al Dios de la restauración, al Dios del perdón, al Dios de las nuevas oportunidades, al que saca del hoyo tu vida, al que sana todas tus dolencias, al que te corona de favores y misericordias, al que te hace rejuvenecer como las águilas y al que te sacó de donde te sacó y te trajo a senda de valientes para que vivas una vida en abundancia. Segunda clave, segunda medida: elige hoy la abundancia de mañana. ¿Cuándo se elige la abundancia? ¿Cuándo se recibe? El problema es que muchos no están viviendo la abundancia hoy porque eligieron escasez ayer. Pero tú tienes que elegir hoy la abundancia de mañana. ¿Y eso qué significa? Mira lo que dice 2 Corintios 9, versículo 6. Recuerden lo siguiente, dice el apóstol Pablo. Recuerden, diga al que está a su lado para que no se te olvide. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. El que siembra poco, cosecha poco. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. El que siembra abundantemente obtendrá una cosecha. Cada uno, diga al que está a su lado, eso es personal. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Tú no consultas con tu billetera. Tú no consultas con tu pareja. Tú no consultas con tu temor. Tú consultas con tu corazón. Porque de él mana la vida en escasez o de él mana la vida en abundancia. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. El Señor me está mostrando todo lo que tienes en tu bolsillo ahora. Ahora, en el nombre de Jesús, todo es... Eso es presión, manipulación de masas. Algo tendrá en el bolsillo. Mira, un día vi la entrevista de un televangelista y él decía: mire, hay cerca de 5 millones de personas que me ven por televisión. Y entonces cuando yo digo, yo veo una mujer que tiene en su closet, allí debajo de su ropa, un ahorro. Tú tienes ahí un ahorro, pero Dios te dice: está buscando lo tuyo, pero yo quiero que lo inviertas en lo mío. Ve y toma ese dinero que tienes en tu closet, consígnalo ahora, porque yo te voy a dar mucho más de aquello por lo que estás ahorrando. Ahora, muévete ahora. ¿Y sabe qué decía el tipo? Decía: y de 5 millones, al menos 500, el 1%, debe tener eso. Imagínese 500 de a $1,000, ¿cuánto reúno por cada sesión? Y la gente lo cree. Y la gente se mueve. Porque cuando tú tienes un corazón escaso, te mueves por necesidad. Y por eso das bajo presión, no por inspiración. Por eso cuando tú eres escaso, das cuando el hombre te pide por una transacción, no cuando Dios te pide por causa de una relación. Y mira lo que sigue diciendo: porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios, ¿quién? Proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Y entonces siempre, diga conmigo, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¡Ay, qué tremendo! Porque al que da, se le dará y tendrá más. Pero para vivir una vida abundante tienes que ser abundante. Y la abundancia no está determinada por lo que tienes, sino por lo que das. Billy Graham, el gran televangelista norteamericano, dice: Dios no bendice a personas, bendice canales que fluyen hacia su propósito. Por eso tienes que aprender a medir tu semilla. Mide tu semilla. Cuando Pablo dice: el que siembra escasamente es diferente al que siembra abundantemente, ambos siembran o no siembran, pero tienen una medida distinta. Por tanto, la pregunta es:
¿La medida de tu semilla es la que Dios te está pidiendo o la que tu temor te está permitiendo? ¿La medida de tu semilla es lo que Dios te ha demandado o lo que tu desconfianza te ha mandado? Porque Dios nunca te va a pedir en escasez, porque Él te quiere dar en abundancia. ¿O es que crees que la palabra dice en vano que es más bienaventurado dar que recibir? ¿O que hay más gozo en dar que en recibir? ¿O que todo el que da a sí mismo recibe? ¿O que el que siembra cosecha? Ahora, ¿Dios te está diciendo que te va a dar o que tú vas a dar? Dios te está diciendo que tú vas a dar de lo que ya Él te dio, porque quiere darte más. ¿Aló? Pero tienes que entender que tú eliges hoy la abundancia que vas a vivir mañana. Pero mide tu semilla, porque muchos de ustedes hoy están en escasez, porque ayer cuando Dios les pidió, sembraron en escasez. Y Dios les dijo, siembra esto, y tu temor te dijo, no, te puede hacer falta, siembra esto. Y tú estás diciendo, pero sembré. Por eso hoy estás cosechando proporcional a tu semilla. Mide tu semilla, porque tu semilla no se mide por tu temor. Tu semilla se mide por tu cosecha. La semilla tiene una medida y Dios dice que tú la estableces en tu corazón, no en tu condición. Por eso apréndete esto: Dios nunca te va a pedir algo que no te haya dado antes. Jamás Dios te va a pedir algo que no te haya dado antes. El problema es que Dios no bendice personas y tú no lo has entendido. Dios bendice canales. ¿Qué es un canal? Imagínate un tubo de agua. El tubo tiene una entrada y tiene una salida. Y si tú vas, de pronto si tú has utilizado para llenar un tanque, cuando tú estás depositando agua en el tubo y el tubo va y el otro lado desemboca en el tanque, pues tú te confías y cada vez le colocas más agua, ¿sí o no? Pero si la parte donde termina el tubo se sale del tanque, el agua se desperdicia. ¿Qué es lo primero que haces? Paras el agua, cierras la llave, porque el canal se desenfocó, porque el canal perdió el enfoque. Y muchos de ustedes han perdido el enfoque. Por eso Dios ha cerrado la llave. Y eso tiene que ver con la tercera clave. Diga conmigo: enfocarme en dar y no en acumular. Enfocarte en dar y no en acumular. Mira, a mí me impacta esto. Mira lo que dice Proverbios capítulo 20. Los que por pereza no aran en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Diga conmigo: temporada. Hay un tiempo para dar y hay un tiempo para recibir. El problema es que nosotros solamente nos enfocamos en el tiempo para recibir. Pero dice la palabra que el perezoso no hace lo que tiene que hacer en la temporada correspondiente, la de cosechar o la de sembrar. Y si tú no haces lo que tienes que hacer cuando la temporada se activa. Ahora, ¿cuándo se activa la temporada de dar? Alguien que me lo diga y le regale un libro. ¿Cuándo? No. ¿Cuándo se activa la temporada de dar? ¿Cuándo? No. Diga conmigo: cuando Dios me pide. Cuando Dios te pide algo, escúchame, no te lo pide un hombre en un altar. Eso es presión. Dios te lo pide a tu corazón. Y tú tienes un sentir acá y Dios te dice: dame esto. Y no te va a pedir poquito, porque Él te quiere dar mucho. Y ahí es donde tú comienzas a luchar contigo misma y contigo mismo, con tu temor, con tu inseguridad y con tu desconfianza, como si Él te pidiera para quitarte y no para sobreabundarte. Por eso tienes que entender la temporada, para poder enfocarte en dar y no en acumular. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 3. Pides y no recibes porque pides mal, para gastar en tus propios deleites. Pides y no recibes porque pides mal. ¿Pides cómo? Mal. Porque pides para gastar en lo que tú quieres y no para invertir en lo que Dios quiere. Cuando Dios te da, quiere invertir en ti, en tu casa y en su casa. Pero tú le pides es para no dejar
que te humille tu hermano que compró un carro mejor. Es para no dejar que te humille tu marido que no te da lo que tú quieres. Y comenzamos a pedir desde el egoísmo, desde la frustración, desde la autosuficiencia. Por eso tienes que medir tus intenciones. Diga conmigo, mis intenciones. Eso que le estás pidiendo a Dios, ¿para qué se lo estás pidiendo? ¿Para cumplir un propósito o para suplir una necesidad? Y el problema es que muchos viven en escasez porque piden mal. Porque la medida, escúchame, porque la medida con la que miden su intención es incorrecta. Porque están midiendo la intención equivocada para demostrarle a otro lo que no le tienen que demostrar. Para poder hacer cosas que no deberían hacer. ¿Tú crees que si tú tuvieses un hijo y tu hijo te pide que le des $1,000,000 para montar un negocio, ¿se lo das, sí o no? Si te pide que le des $1,000,000 para ir a meter marihuana, ¿se la das, sí o no? Y entonces, ¿por qué Dios sí te tiene que dar lo que tú le estás pidiendo para ir a meterte en la vida que Él no había preparado? No tiene sentido. No tiene sentido. Por eso tienes que aprender a medir las intenciones de tu corazón. ¿Por qué pides lo que pides? Porque una persona escasa pide por necesidad, para invertir en ella y en ella y en ella, en sus daños, en sus vacíos, en sus frustraciones, en sus temores. Pero una persona abundante pide para invertir en su propósito. Señor, dame porque quiero invertir en mí, en mi casa y en tu casa. Y Dios dice, este canal está alineado, y abre la llave. Déjame darte esta frase. El problema no es que Dios no te quiera dar más. El problema es que Dios te pueda confiar más. Ahora yo te pregunto algo, con lo que ya Dios te dio, ¿fuiste fiel o no fuiste fiel? Entonces, ¿para qué quieres más? A muchos de ustedes Dios les dio lo que ustedes pidieron, pero lo utilizaron mal porque no midieron sus intenciones. Y el problema es que cuando lo pierden, el hijo pródigo no midió sus intenciones y le dijo a su papá, papá, dame toda la parte de los bienes que me corresponde. Y el papá le dio la parte de los bienes que le correspondía, ¿sí o no? Y dice literalmente la Biblia, y alejándose del padre y de la casa del padre, lo malgastó todo. ¿Qué hizo con lo que le dio? Porque lo estaba invirtiendo en él y en sus intenciones personales. Por eso cuando recibió, se alejó del padre y de la casa del padre, que era donde podía invertir en el propósito. Y deseando comer aún las algarrobas que comían los cerdos, dice la palabra que volvió en sí. Y dijo, yo aquí deseando comer las algarrobas de los cerdos, y aún los jornaleros en casa de mi padre tienen buena comida y buena dormida. Entonces dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Porque en la casa del padre es donde está la palabra del padre que le da propósito a tu vida. Muchas personas se alejan más cuando Dios les da que cuando Dios no les da. Porque mientras Dios no les da, se mantienen aferrados a que Dios les dé. Pero cuando Dios les da, se alejan de Dios. Y ya no son los mismos en su manera de congregarse. Ya no son los mismos en su manera de sembrar. Siembran más las personas cuando no tienen que muchas cuando tienen. Una persona que no tiene trabajo, de lo poco que recibe, siembra, ofrenda, es fiel. Pero cuando le dan y sale ese trabajo, ya no, porque es más fácil diezmar 100,000 que diezmar 10 millones. Por tanto, para esa persona es mejor ganarse 1,000,000 que ganarse 100. No tiene sentido. Diga conmigo, intenciones del corazón. Por eso muchos piden y no reciben, porque están pidiendo mal, porque no miden las intenciones del corazón. No se trata de que Dios no te pueda dar más, Dios sí te puede dar más. El problema es que no te puede confiar más por las intenciones de tu corazón. Porque si te da más, te terminas de tirar a tus hijos, terminas de dañar tu salvación, terminas de destrozar tu ministerio. Porque si con lo poquito que tienes estás administrando mal, imagínate donde te diera más. Mi abuela decía, nada más peligroso que un bruto con plata. Y es verdad, porque está pensando en recibir, pero no está pensando en dar. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos con la cuarta, perdón. Perdóname.
La cuarta medida es la medida de la acción. Pasa de la intención a la acción. Y esa es la medida de tus decisiones. Tienes que aprender a medir tus decisiones. El problema es que muchos cristianos son escasos, pero con buenas intenciones. Y declaran palabra de abundancia, pero no toman decisiones de abundancia. Y no te has dado cuenta que todas las decisiones que tomas son de escasez, para sobrevivir. Pero no estás tomando decisiones para vivir una vida en abundancia. Y mira lo que dice la palabra acerca de eso. Acompáñame a Proverbios capítulo 13. Perdón. ¿Estoy hablando muy duro o estoy hablando bien? Ah, bueno. ¿Bien duro? Es que no tengo retorno. Entonces, tengo tapados los oídos. Proverbios capítulo 13. ¿Está conmigo? Mira lo que dice el sabio Salomón en el versículo 4. Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco. ¡Ay, qué tremendo! Los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Hay muchos que ambicionan poco, pero trabajan mucho. Esos abundan. Hay muchos que ambicionan mucho, pero trabajan poco. Esos escasean. Por eso, necesitas entender que tus intenciones nunca te van a prosperar. Tus intenciones nunca van a traer abundancia. Porque tú puedes tener las mejores intenciones, pero ser un perezoso, un conformista y un mediocre. Tú puedes tener muy buenas intenciones, pero declarar malas palabras, nunca sembrar, nunca dar y nunca vivir conforme a lo que Dios espera de ti. Y vas a vivir siempre en escasez, esperando que alguien llegue a cambiarte la vida, que se abra una puerta que te cambie la vida, cuando lo que te cambia la vida es cambiar tu mentalidad. Y si tú no cambias tu mentalidad, no importa cuántas puertas se abran, nada te va a cambiar la vida. Bueno, excelente. Los perezosos, diga conmigo, ambicionan mucho, diga conmigo, y obtienen poco. Entonces los perezosos hacen planes, hacen proyectos, hacen promesas, pero al final no hacen nada, porque no toman decisiones. Y son las decisiones las que convierten las intenciones en acciones. El infierno está lleno de cristianos que tuvieron buenas intenciones toda la vida. Siempre tuvieron la buena intención de comprometerse con Dios, pero nunca se comprometieron. Siempre tuvieron la buena intención de dar, pero nunca dieron. ¿Conoce personas así? Te lo voy a decir con amor, como tu pastor, pero con respeto, como un hijo de Dios. Tus buenas intenciones no sirven para nada. Vayan a la cárcel. El 88% de las personas que están presas siempre te van a decir lo mismo. Esa no era mí. Pero a él no lo condenaron por la buena intención, sino por la mala acción. Muchos se están condenando no por sus buenas intenciones, sino por sus malas decisiones. El punto es que hay personas que viven una vida de escasez, pero tienen intenciones de abundancia. La pregunta es, ¿qué estás haciendo para vivir esa abundancia? Mide tus decisiones. Entonces, ¿qué decisiones estás tomando? ¿Decisiones para vivir en abundancia? ¿O estás tomando decisiones para justificar tu escasez? Ay, pastor, es que llevo 6 meses sin trabajo. Bueno, mijo, ¿y cuántas hojas has repartido? No, como 3. ¿No tiene sentido? ¿A qué hora te levantas? No, por ahí a las 10, 10:30. No tiene sentido. Mamás alcahuetas que quieren que Dios le cambie la vida a los hijos, pero le están llevando a las 10 el desayuno a la cama. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces los cristianos estamos llenos de buenas intenciones porque nos vendieron la falsa idea que orando Dios va a cambiar las circunstancias. Diga al que está a su lado. Míralo con confianza, que no va a poner bravo. Y diga. Éxodo capítulo 14. Está Moisés con el pueblo. Acá viene el ejército de Faraón. Acá está el mar rojo. Y todos estaban asustados y Moisés les dijo: tranquilos, estad quietos y conoced quién es Dios.
Ustedes no se muevan, que hoy Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Quédese acostadito, papito, que Dios le va a abrir una puerta de trabajo. Usted solo declare palabras de fe que Dios va a abrir esa bendición financiera. ¿Y sabes qué le contestó Dios a Moisés? Moisés, ¿qué hacen ahí clamando? Deje la bobada, mijo. Dígale a mi pueblo que marche. Porque yo no voy a abrir el mar por las oraciones, yo voy a abrir el mar por las decisiones. ¿Quieres que Dios cambie tu vida sentimental? Toma decisiones. ¿Quieres que Dios cambie tu economía? Toma decisiones. ¿Quieres que Dios cambie tu ministerio? Toma decisiones. Pero tenemos un montón de cristianos escasos, conformistas, limitados, mediocres, que viven su fe a punta de buenas intenciones. ¿Cuánto llevas queriéndote comprometer con Dios y no te has comprometido? ¿Cuántos cristianos conoces que llevan años queriendo dar y no dan? Queriendo servir y no sirven. Queriendo hacer las cosas bien y las siguen haciendo mal. Por eso el Señor dice a través de Santiago: hijitos, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sed qué? Por tanto, oír la palabra activa buenas intenciones en ti siempre. Siempre. Lleves 50 años en el Evangelio o lleves un día en el Evangelio. La palabra que te predica Dios siempre activa buenas intenciones. Pero si no las conviertes en acciones, vas a ser un simple oidor de la palabra y vas a vivir un cristianismo engañándote a ti mismo, pensando que por venir a la iglesia Dios te va a cambiar la vida, pensando que por medio dar algo de vez en cuando Dios te va a cambiar la vida, y no has hecho más que sembrar escasamente, que declarar escasamente, que vivir escasamente, y quieres que Dios te bendiga abundantemente. Por eso mide tus decisiones, porque tus decisiones revelan la abundancia o la escasez de tu corazón. Bueno, excelente. ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué me miran mal? Yo le estoy predicando lo que dice la Biblia, porque Dios me entregó una iglesia para que viva el propósito de Cristo, y el propósito de Cristo es que tú vivas una vida en abundancia. Dale un aplauso al Señor. La abundancia, mira lo que me revela el Espíritu Santo. La abundancia es la retribución de la acción. La abundancia es la retribución de la acción. ¿La qué? Pero también es el gran engaño de los que se quedan en la intención. Hay muchas personas que están engañadas en la intención de la abundancia. Y citan versículos y resaltan versículos y tienen cuadros bonitos en la casa con versículos que hablan de abundancia. Y tú le preguntas, ¿cómo estás? Abundantemente y cada vez mejor. Mejor no podría estar. Y nos convertimos en cliché de abundancia, pero vivimos en escasez. No tiene sentido. No tiene sentido. Vives en amargura, en frustración, en depresión, en conflictos, celos, iras, pleitos, contiendas, disensiones, amargura de espíritu, quejándote por todo, criticando a todo, renegando de todo, quejándote por todo. ¿Conoce cristianos así? Pero ellos están en una vida abundante en Cristo, según ellos. Porque la abundancia se convierte en la retribución de la acción o en el engaño de la intención. ¿Qué es para ti la abundancia? Cuando tú lees la Biblia, toda palabra de abundancia viene acompañada de una acción de obediencia. Te lo voy a repetir. En la Biblia, toda palabra de abundancia viene acompañada de una acción de obediencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El que siembra abundantemente, abundantemente cosecha. Acciones, acciones, no intenciones. Por eso mide tus decisiones, porque tus decisiones son la llave de tus acciones. Hay muchos de ustedes que quieren vivir una vida mejor, pero no están tomando decisiones para vivirla. Mira, ¿sabes cuál es la mayor línea
que une al pueblo cristiano de hoy? Que no les gusta la vida que viven, pero no están haciendo nada para dejar de vivirla. Solo orando, esperando a que Dios cambie lo que ellos escogieron. Esperando a que Dios transforme lo que ya les dijo que tenían que soltar. Entonces estás confundiendo tu fe con tus apegos. Ay, 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 ay. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que Dios realmente corte esa relación? ¿Hasta que Dios realmente cierre esa puerta? ¿Hasta que Dios realmente saque? No tiene sentido. Y después le reclamas a Dios, ¿y por qué se fue? ¿Y por qué se cerró? ¿Y por qué me sacaron? ¿Y por qué se quebró? Porque tú no te soltaste cuando tenías que soltar. Y lo que hiciste fue alargar tus años de escasez, declarando abundancia. No le pidas a Dios que restaure lo que tú tienes que soltar. No le pidas a Dios que bendiga lo que te está robando la paz. Tú tienes que tomar decisiones de abundancia. A menos que te quieras seguir engañando y sigas viviendo una vida de escasez, pero declarando palabras de abundancia. ¿Aló? Quinto, no dependas de la opinión de los demás. No hay persona más escasa que depende de la opinión de los demás, porque es tan escasa que necesita la aprobación de otros para sentir valor en ella. Hay personas tan escasas que viven una vida escasa para que otros las hagan sentir abundantes en aprobación, validación y aceptación. Y lo que no saben es que mientras lo que a ti te dé valor sea lo que otro dice, vas a ser esclavo de la aprobación de otro. Y cuando te quiera manipular te invalida. Y cuando te quiera manipular te culpa. Y cuando te quiera manipular te rechaza. Y cuando vea que te estás alejando, mira cómo te vuelve a traer con palabras empalagosas. ¿Para qué? Para mantenerte manipulado, porque dependes de la aprobación de él, porque dependes de la aprobación de ella, pero no dependes de la aprobación del único que te da valor. Por eso, si quieres vivir una vida abundante, deja de depender de la opinión de los demás. Mira lo que dice Proverbios capítulo 13. Hay quienes son pobres y se hacen pasar por ricos. Diga conmigo, apariencias. Hay otros que siendo ricos se hacen pasar por pobres. Diga conmigo, apariencias. Hay personas que son pobres, pero dependen tanto de la opinión de otros que se hacen pasar por ricos para recibir validación de ellos. Y viven endeudados, frustrados, llenos de ansiedad, llenos de amargura. ¿Por qué? Porque dependen de la validación de ese jefe, de esa pareja, de ese hijo, de ese compañero de trabajo, porque lo que ella dice de él es lo que le da valor, porque en él no tiene valor. Y si algo no tiene valor, es escaso. Por eso dice el Señor Jesús que la vida de un hombre no está determinada por los bienes que posee. Porque tú no haces abundancia, tú eres abundante. O eres escasa. Hay muchos que siendo ricos se hacen pasar por pobres. Porque dependen del valor que otro les da. Piensa por un momento. ¿Qué tan rico eres? Y entonces, ¿por qué vives una vida pobre? ¿Por agradar a una pareja? ¿Por agradar a unos hijos? ¿Por agradar a unos padres? Debiendo ser feliz, estás postrada en la depresión porque te interesa demasiado la opinión de los demás. Porque te interesa demasiado lo que otros ven en ti, al punto que desecha lo que Dios ve de ti. Mira, un día me encontré, en algún momento les compartí esta historia, está en alguno de los libros. Se me acercó una persona, un cliente, y me dijo en una sesión de coaching, me dijo, a ver, estoy mal, la vida es terrible, yo me quiero suicidar, esto no tiene sentido. Le dije, pero ¿por qué? ¿Qué te pasa? O sea, no, estoy lleno de deudas y me está yendo mal en el trabajo, mi vida es lo peor. Espérate un momentito,
O sea, el problema es de plata. Sí, es que si yo lograra pagar esas deudas y me cambiaría la vida. Yo, ¿estás seguro? Me dijo, sí. Le dije, mira, tenía yo una tarjeta de un hijo de la casa que es cirujano. Le dije, mira, llámalo. Él me dijo, ¿cuánto necesitas? Mira, Ever, con 200 millones de pesos me cambia la vida. Si yo logro conseguir 200 millones de pesos, pago las deudas y mejoro mi calidad de vida, y ahí sí voy a ser feliz y voy a tener paz. Le dije, no, dale para adelante, no, hombre, 200 millones. Llámalo, porque él está ofreciendo por un riñón y un brazo 200 millones. Y uno, no, Ever, no, tampoco. Mi riñón y el brazo, ¿el izquierdo o el derecho? Le dije, es más, ¿sabes una cosa? Déjame, yo le hago una llamadita, porque creo que ahorita tiene un combo, y por brazo derecho, pierna izquierda y el riñón, creo que te da 320 millones. Es más, hay un triple combo, brazo derecho, pierna izquierda, riñón y un ojo, 400 millones. Levante la mano, ¿quién lo daría? Pero 400 millones te cambiarían la vida. Hay cosas que Dios te ha dado que el dinero no puede comprar, y sigues viviendo como una amargada, y sigues viviendo como si no tuvieras valor, y sigues viviendo esperando que una suma de dinero te dé felicidad, que pagar una deuda o que venga una pareja te dé paz. No, es que no has entendido tu valor, y sigues viviendo de la opinión de los demás, y sigues dependiendo de lo que otros dicen de ti. Por eso, siendo rica, vives como si fueras pobre, porque no tienes valor en ti misma. Siendo rico, vives como si fueras pobre, porque dependes del valor que otros te dan. Aprende a medir tu carácter, porque tu valor es proporcional a tu carácter, y tu carácter es la capacidad para ser dueño de ti mismo. Un hombre con carácter es dueño de él mismo y ya no vive para agradar a nadie. Pero el carácter solo te lo da la crisis, la adversidad y la dificultad, porque ahí es cuando te das cuenta que son solo Dios y tú los que pueden marcar la diferencia. Pero mide tu carácter, porque puede que estés siendo una mujer de carácter escaso y por eso dependes del valor que otro te da. Porque sigues siendo un hombre de carácter escaso y dependes de la opinión que otros tienen de ti. Como si ser exitoso, como si ser feliz dependiera de los logros externos, cuando ser exitoso y ser feliz solo depende de la paz interna. Por eso recuerda dónde comenzamos. Para ser exitoso y para ser feliz, no tienes que ganar, tienes que renunciar a lo que te está robando la paz. Porque lo que te está robando la paz es lo que te está quitando la abundancia. La abundancia no viene por adquirir, viene por tu capacidad para renunciar. Por eso Jesús llamó a los discípulos a ser abundantes, a ser felices, a ser exitosos. Y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, renuncia a lo que tiene que renunciar, suelte lo que tiene que soltar y sígame. ¿Quieres alcanzar la vida eterna? Renuncia a lo que tienes, suelta lo que no te deja ser feliz y sígueme. Pero nos vendieron un cristianismo de conquista, de alcance, de posesión. Y entre más tenga, más bendecido soy. Entre más disfrutes, más bendecido eres. Entre más agradezcas, más bendecida eres. Entre más des, más bendecido eres. Porque significa que eres dueño de ti mismo y no dependes de nada ni de nadie para ser feliz, porque lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha depositado en ti es suficiente para que tú seas feliz. El gran filósofo Séneca dice en uno de sus escritos: no es más rico
el que más tiene, sino el que menos necesita. Una persona pobre no es la que menos tiene, es la que más necesita compañía, aprobación, reconocimiento, validación. Mira, si tú te crees rica por lo que hay en tu cuenta del banco, se puede triplicar mañana y vas a seguir siendo igual de pobre. Si tú crees que eres rico simplemente por las personas que te rodean, no importa cuántas más te rodeen, vas a seguir siendo igual de pobre. Porque las personas como vienen, se van. Los trabajos como se abren, se cierran. Las cosas materiales como llegan, se desvanecen, porque todo eso proviene de tres cosas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y ninguna de las tres proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que sabe cuál es su valor, el que tiene claro su propósito, permanece para siempre. Vivir una vida abundante es una elección personal. No sigas dependiendo de la escasez de otros que te hagan más escasa de lo que ya eres. Sé dueño de ti mismo, y eso se llama dominio propio. Marco Aurelio, el gran emperador romano, tenía una premisa en toda su vida política y militar, y él decía algo, o citaba algo que dice la Biblia, y él decía que para él era más importante conquistarse a sí mismo que conquistar cualquier nación. Y Marco Aurelio todas las mañanas lo primero que hacía cuando se levantaba era escribir acerca de qué tenía que mejorar, qué tenía que cambiar y qué decisiones tenía que tomar. Y nosotros, que tenemos a Cristo, queremos conquistar el mundo, queremos conquistar bienes, dependemos de las migajas de amor de personas escasas, como si no tuviéramos la fuente de amor inagotable en favor de nosotros. Y quiero que sepas algo: si el sacrificio de Jesucristo en la cruz de tal Calvario no te da el valor para ser abundante, nada en esta tierra te lo va a dar. Comienza a tomar decisiones. Suelta lo que tienes que soltar. Renuncia a lo que tienes que renunciar y comienza a dar lo que tienes que dar, porque la vida en abundancia está determinada en tu capacidad de dar y no de acumular. Bueno o excelente.